Sal de mi casa, Ricardo. Y no te lleves nada. La frase cayó en medio del salón como un plato de porcelana estrellándose contra el suelo. No hubo gritos al principio. No hizo falta. A veces, una voz fría podía ser mucho más cruel que un alarido. Ricardo Salvatierra permaneció de pie junto a la mesa del comedor, con las manos ligeramente abiertas, como si aún estuviera esperando que alguien le explicara que todo aquello era una broma amarga, una escena exagerada, un arrebato momentáneo de su esposa. Pero nadie sonrió. Nadie se movió. Nadie dijo, mamá, basta. Frente a él, Elena sostenía una copa de vino tinto con una tranquilidad que resultaba casi obscena. Vestía un traje blanco de lino, impecable, el cabello recogido en un moño bajo y los labios pintados de un rojo profundo. Parecía lista para una reunión importante, no para destruir 32 años de matrimonio. A su derecha estaba Bruno, el hijo mayor, con el móvil en la mano y la mandíbula apretada. A su izquierda, Valeria, la hija menor, evitaba mirar directamente a su padre. Sobre la mesa reposaban varias carpetas negras, un bolígrafo de lujo y una hoja donde Ricardo alcanzaba a leer palabras que le ardieron en la garganta: renuncia, cesión, abandono voluntario, bienes comunes. Elena dio un sorbo pequeño a su vino y añadió: ya escuchaste. No quiero escenas. No quiero súplicas. No quiero ese teatro tuyo de hombre sacrificado. Esta casa está a mi nombre, la empresa está bajo mi administración y las cuentas están controladas. No tienes motivo para seguir aquí. Ricardo sintió como algo se le hundía lentamente en el pecho. No era sorpresa. La sorpresa había muerto años atrás, en una cocina fría, una madrugada en la que Elena le dijo que su opinión no servía para nada. Lo que sentía ahora era otra cosa. Era el peso de confirmar que una persona podía convivir contigo durante décadas, dormir bajo tu mismo techo, comer de tu esfuerzo, usar tu apellido, criar hijos contigo, y aún así mirarte como si fueras un mueble viejo que por fin había decidido sacar a la calle. Elena, dijo él, con la voz baja. Esta también es mi casa. Ella soltó una risa seca. No una carcajada abierta, sino una pequeña exhalación de desprecio. No, Ricardo. Esa es precisamente la parte que nunca entendiste. Tú viviste aquí porque yo te lo permití. Bruno levantó la vista del teléfono. Papá, no lo hagas más difícil. Ricardo giró lentamente hacia su hijo. Aquel hombre de 30 años, alto, elegante, con el reloj de acero que él mismo le había regalado cuando se graduó, lo miraba con la impaciencia de quien observa a alguien retrasando un trámite. ¿Más difícil?, repitió Ricardo. ¿Eso es lo que crees que estoy haciendo? Bruno suspiró. Mamá ya tomó una decisión. Todos estamos cansados. La empresa necesita estabilidad. La familia necesita orden. Ricardo tragó saliva. La palabra familia sonó absurda en esa habitación. ¿Y tú, Valeria?, preguntó con una ternura rota. ¿También piensas que debo irme sin nada? Valeria apretó los dedos sobre la servilleta. Sus ojos se llenaron de algo parecido a la culpa, pero no habló. Elena respondió por ella. No la presiones. Ya bastante difícil ha sido para todos cargar contigo. Ricardo cerró los ojos un segundo. Cargar contigo. Durante 32 años había escuchado muchas frases duras. No sirves para negociar. Eres demasiado blando. Sin mí, esta familia estaría en la ruina. Tu problema es que nunca supiste imponerte. Pero aquella frase tenía otro filo. No era un insulto lanzado en una discusión. Era una sentencia. Elena dejó la copa sobre la mesa con delicadeza. Arriba hay una maleta pequeña.
Clara puso algo de ropa básica. Nada de trajes, nada de documentos, nada de objetos de valor. Lo demás será revisado por mis abogados. Puedes quedarte esta noche en un hotel barato o llamar a tu hermana. No es mi problema. Ricardo la miró. Había un silencio extraño dentro de él. Un silencio que no venía de la derrota, sino de una calma antigua, largamente preparada. Elena no lo notó. Bruno tampoco. Valeria, quizá, sí. Porque por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no bajó la mirada. ¿Y si no me voy?, preguntó. Elena sonrió apenas, como si hubiera estado esperando esa resistencia para disfrutarla. Entonces llamaré a seguridad. Y si hace falta, a la policía. Diré que estás alterado. Que me siento amenazada. ¿Quieres terminar tu vida saliendo esposado de la casa donde tus hijos crecieron? Bruno murmuró. Papá, por favor. Ricardo observó las paredes del salón. Los cuadros que había elegido con Elena en sus primeros años de matrimonio. La lámpara italiana que compraron cuando la empresa empezó a prosperar. El piano que Valeria dejó de tocar a los 16. La chimenea junto a la cual Bruno armaba rompecabezas de niño. Todo parecía igual, pero nada le pertenecía ya. No porque Elena tuviera razón, sino porque el amor que alguna vez le dio sentido a esos objetos había sido expulsado antes que él. Tomó aire. Está bien, dijo. Elena arqueó una ceja. Esperaba lágrimas. Esperaba ruegos. Esperaba verlo caer. Durante años se había alimentado de su silencio, pero también de sus intentos de reparar lo irreparable. ¿Está bien?, repitió ella. Me iré. Bruno pareció aliviado. Valeria levantó la vista con una mezcla de dolor y confusión. Elena, en cambio, se quedó inmóvil, como si aquella obediencia tranquila no le resultara satisfactoria. Sin nada, insistió. Ricardo asintió. Sin nada. Subió las escaleras despacio. Cada escalón le trajo un recuerdo distinto. Bruno bajando con el uniforme escolar mal abotonado. Valeria sentándose en medio de la escalera para llorar porque una compañera se había burlado de ella. Elena, mucho más joven, riéndose una tarde de lluvia mientras él la cargaba en brazos porque se había torcido el tobillo. En la habitación principal, la maleta estaba sobre la cama. Era pequeña, gris, casi ofensiva. Al abrirla, encontró 2 camisas, un pantalón, ropa interior, un cepillo de dientes y un abrigo viejo. Clara, la empleada doméstica, había doblado todo con cuidado. Junto a la ropa había un pañuelo blanco. Ricardo lo tomó y notó que estaba ligeramente húmedo. Clara había llorado. Ese gesto mínimo le apretó más el corazón que todas las frases de Elena. Ricardo miró hacia el escritorio junto a la ventana. Allí ya no estaban sus carpetas. Tampoco su ordenador personal. Elena había sido rápida. Muy rápida. Pero no lo suficiente. En el reflejo oscuro del cristal, Ricardo vio su propio rostro. 60 años. Cabello gris en las sienes. Ojos cansados. Hombros todavía firmes, aunque la vida hubiera intentado doblarlos muchas veces. Durante años, Elena lo había llamado débil porque no gritaba. Sus hijos lo habían confundido con un hombre vencido porque nunca respondía con la misma violencia. Pero había una diferencia enorme entre ser débil y saber esperar. Ricardo cerró la maleta. Antes de salir, abrió el cajón inferior de la mesita de noche. Estaba vacío, como imaginaba. Elena había mandado revisar todo. Pero no importaba. Lo importante ya no estaba allí desde hacía meses. Cuando bajó, Elena seguía en el salón.
Bruno hablaba por teléfono en voz baja. Valeria estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando hacia el jardín. Ricardo dejó la maleta en el suelo. Me voy, dijo. Elena se acercó a él. Su perfume era el mismo de siempre, aquel aroma caro que antes se le asociaba con noches de aniversario y ahora solo le provocaba distancia. Por una vez en tu vida, estás haciendo algo sensato. Ricardo la miró con una serenidad que la incomodó. No, Elena. Por una vez en mi vida, estoy dejando que tú creas que ganaste. Ella frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Ricardo no respondió. Tomó la maleta y caminó hacia la puerta. Bruno dejó de hablar. Valeria dio un paso involuntario hacia él. Papá. Él se detuvo, pero no giró del todo. La voz de Valeria temblaba. ¿A dónde vas? Ricardo respiró hondo. Quiso decirle la verdad. Quiso abrazarla como cuando era niña y prometerle que todo estaría bien. Pero entendió que, esa noche, cualquier palabra podía ser usada contra él. A un lugar donde pueda recordar quién soy, respondió. Y salió. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave. No hubo portazo. No hubo escándalo. Solo el clic discreto de una cerradura que marcaba el final de una vida. Afuera, la noche de Madrid estaba fría. Las luces del barrio residencial brillaban sobre los jardines cuidados, los coches de lujo y las fachadas elegantes de casas donde, desde fuera, todas las familias parecían felices. Ricardo caminó hasta la acera con la maleta en la mano. No llamó a un taxi de inmediato. Se quedó unos segundos frente a la casa. La casa que él había diseñado en servilletas de cafetería cuando Elena y él todavía soñaban juntos. La casa donde había puesto dinero, horas, renuncias y alma. La casa de la que acababan de echarlo sin nada. Entonces, por primera vez en toda la noche, una sombra de sonrisa apareció en su rostro. No era alegría. Era certeza. Porque Elena no sabía algo. No sabía que hacía 18 meses, después de descubrir el primer movimiento extraño en las cuentas, Ricardo había empezado a ordenar su vida en silencio. No sabía que el hombre al que llamaba inútil había guardado copias, audios, correos y contratos. No sabía que su parte de la empresa familiar, aquella que ella creía tener bajo control, ya no estaba donde pensaba. Y sobre todo, no sabía que Ricardo no había salido de aquella casa derrotado. Había salido libre. Pero para entender cómo se llegó a esa noche, hay que volver atrás. Mucho antes de la maleta gris. Mucho antes de las carpetas negras sobre la mesa. Mucho antes de que Elena pronunciara, con esa voz de hielo, la frase que ella creyó definitiva. Hay que volver al tiempo en que Ricardo Salvatierra todavía pensaba que el amor era suficiente para sostener una vida entera. Ricardo conoció a Elena Montes en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Complutense. Él tenía 27 años y cursaba una especialización después de haber trabajado desde muy joven en la pequeña imprenta de su padre. Elena tenía 24, era brillante, ambiciosa y poseía una seguridad que intimidaba a todos los que se acercaban a ella. La primera vez que hablaron fue en una biblioteca, una tarde de noviembre. Ricardo estaba revisando unos apuntes de contabilidad cuando ella se sentó frente a él sin pedir permiso. Tú eres el que siempre resuelve los casos antes que el profesor termine de explicarlos, ¿verdad? Ricardo levantó la mirada, sorprendido. Depende de quién pregunte. Alguien que necesita probar finanzas sin perder la dignidad. Él sonrió. Elena también. Durante los meses siguientes, estudiaron juntos. Ricardo descubrió que detrás de aquella fachada de mujer imbatible había una joven obsesionada con escapar de la pobreza de su infancia. Elena hablaba poco de su familia,
pero cuando lo hacía, sus palabras salían duras. Su padre había sido un hombre endeudado, inconstante, incapaz de mantener un trabajo estable. Su madre había vivido contando monedas. Elena juró desde niña que nunca dependería de nadie. Ricardo, en cambio, venía de un hogar humilde pero cálido. Su padre, don Manuel, había repetido siempre que el dinero era importante, pero no tanto como dormir con la conciencia tranquila. Su madre, Inés, cosía hasta tarde y cantaba boleros mientras preparaba la cena. No eran ricos, pero se querían sin condiciones. Quizá por eso Ricardo se enamoró de Elena con una mezcla de admiración y deseo de protegerla. Veía en ella una fuerza inmensa, pero también una herida que ella escondía bajo trajes impecables y frases contundentes. Se casaron 4 años después, en una ceremonia pequeña. Ricardo aún trabajaba en la imprenta familiar y Elena había conseguido un puesto en una consultora. Al principio, todo fue esfuerzo compartido. Vivían en un apartamento modesto, cenaban pasta 3 veces por semana y celebraban cada pequeño logro como si fuera una victoria histórica. Cuando nació Bruno, Elena lloró en silencio en el hospital. Ricardo pensó que eran lágrimas de emoción. Años después entendería que también eran lágrimas de miedo, miedo a perder el control, miedo a necesitar a alguien, miedo a que la maternidad interrumpiera sus planes. Ricardo fue quien empezó a quedarse más en casa. Primero, solo por las tardes. Luego, reduciendo horas en la imprenta. Después, renunciando a un ascenso para que Elena pudiera aceptar un puesto directivo que exigía viajes constantes. Nadie lo obligó. O al menos eso creyó entonces. Solo serán unos años, le dijo Elena una noche, mientras él mecía a Bruno en brazos. Cuando yo esté estable, tú podrás retomar tus proyectos. Ricardo la besó en la frente. Somos un equipo. Ella sonrió, pero no respondió. Con el tiempo, la imprenta de don Manuel empezó a transformarse. Ricardo modernizó procesos, incorporó diseño digital, contactó clientes nuevos. Elena, con su capacidad comercial, consiguió contratos importantes. Así nació Salvatierra Montes Comunicación, una empresa que al principio parecía el fruto perfecto de sus talentos combinados, la creatividad paciente de Ricardo y la ambición estratégica de Elena. Durante los primeros años, Ricardo figuró como socio fundador con el 40%. Elena tenía otro 40%. El 20% restante quedó a nombre de don Manuel, que aportó maquinaria, local y capital inicial. Pero cuando don Manuel enfermó, Ricardo se apartó del frente comercial para cuidarlo. Elena asumió más exposición pública. Los clientes empezaron a verla como la cara de la empresa. Ricardo no se molestó. Tú hablas mejor que yo, le decía. Yo prefiero estar detrás, asegurándome de que todo funcione. Elena aceptó ese lugar con naturalidad. Luego con comodidad. Y finalmente con desprecio. Cuando Valeria nació, Ricardo ya vivía dividido entre la empresa, los niños y la casa. Preparaba desayunos, revisaba tareas, iba a reuniones escolares, llevaba a su padre al médico y resolvía problemas técnicos de la compañía desde un portátil en la mesa de la cocina. Elena aparecía en revistas de negocios. Daba entrevistas. Recibía premios. En los eventos, decía frases como: el éxito se logra con disciplina y visión. Ricardo, de pie a su lado, sonreía. Nunca añadía, y con un hombre que se queda despierto hasta las 3 de la mañana corrigiendo los errores que nadie ve. No lo decía porque no necesitaba aplausos. O eso se repetía. Pero el amor que nunca pide nada corre el riesgo de convertirse en costumbre para quien solo sabe recibir. Los primeros desprecios fueron pequeños.
Una noche, en una cena con clientes, Ricardo explicó una solución técnica para una campaña de impresión compleja. Elena lo interrumpió con una sonrisa elegante. Ricardo se emociona con estas cosas operativas. Déjenme traducirlo al lenguaje empresarial. Todos rieron. Ricardo también. Después, en el coche, se quedó callado. No te lo tomes personal, dijo Elena, revisándose el maquillaje en el espejo. Tienes que aprender a comunicarte mejor. A veces pareces un técnico, no un socio. Pero soy socio. Elena lo miró de reojo. Legalmente, sí. Pero ¿sabes a qué me refiero? Ese legalmente fue la primera piedra lanzada contra algo que Ricardo creía sagrado. Con los años, las piedras se hicieron más grandes. No opines frente a los inversores si no estás seguro. No uses esa chaqueta, pareces vendedor de seguros. Déjame hablar a mí con Bruno sobre su carrera. Tú lo confundes con tus ideas sentimentales. Valeria necesita ejemplos fuertes, Ricardo, no esa actitud tuya de resignación. Cada frase llegaba envuelta en supuesta preocupación. Ricardo intentaba entenderla. Elena estaba bajo presión. Elena tenía responsabilidades. Elena venía de una infancia difícil. Elena no sabía expresar ternura. Elena lo amaba a su manera. Pero esa manera cada vez se parecía menos al amor. Bruno creció admirando a su madre. La veía salir en televisión, cerrar contratos, conducir reuniones con una autoridad casi militar. A su padre lo veía en la cocina, en el coche, en el colegio, en el taller de producción, en todas partes y en ninguna. Para el niño, Elena era la fuerza visible. Ricardo, el soporte silencioso. Valeria, en cambio, fue durante años la niña de papá. Se dormía sobre su pecho viendo películas, le pedía que le leyera cuentos, lo buscaba cuando tenía fiebre o miedo. Ricardo pensó que ese vínculo sobreviviría a cualquier cosa. Pero la adolescencia llegó como una puerta cerrándose. Elena empezó a llevarla a eventos, a comprarle ropa cara, a enseñarle frases sobre poder, imagen y éxito. Valeria aprendió a mirar a su padre con una mezcla de cariño y vergüenza. Papá, no cuentes esos chistes cuando vengan mis amigas, le pidió una tarde. ¿Tan malos son? No es eso. Es que, no sé. A veces haces cosas raras. Ricardo sonrió para no mostrar que le dolía. Tendré cuidado. Y tuvo cuidado. Cada vez más. Cuidado al hablar. Cuidado al vestir. Cuidado al opinar. Cuidado al respirar demasiado fuerte en una casa donde Elena había convertido la aprobación en un premio escaso. El punto de quiebre, aunque él todavía no lo sabía, empezó una mañana de abril. Ricardo bajó a la cocina antes de las 7. Preparó café, tostadas, fruta cortada y el zumo verde que Elena bebía por temporadas cuando quería limpiar el cuerpo de toxinas. Clara, la empleada, llegaría más tarde, así que él disfrutaba ese primer silencio del día. Elena entró hablando por teléfono. No, Ignacio, no podemos moverlo sin revisar la cláusula de participación. Sí, ya sé lo que dije. No, Ricardo no va a enterarse. Ricardo firma lo que yo le pongo delante. Al verlo, se quedó quieta apenas medio segundo. Ricardo, con la jarra de café en la mano, fingió no haber escuchado. Sirvió la taza. Elena cortó la llamada. Era un proveedor, dijo. No pregunté. Ella lo miró con atención, buscando algo en su rostro. Ricardo mantuvo la expresión tranquila. Hoy llegaré tarde, añadió. Como siempre. Elena frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Nada. Solo dije que llegarás tarde.
Ese tonito pasivo-agresivo no te queda bien. Ricardo colocó la taza frente a ella. No hay tonito, Elena. Ella lo observó unos segundos más y luego sonrió de esa forma que usaba cuando quería recordar jerarquías. No empieces el día intentando parecer misterioso. No te sale. Ricardo no respondió. Pero esa mañana, cuando Elena salió, él no se quedó limpiando la cocina. Subió al antiguo despacho que ya casi no usaba y abrió una caja metálica donde guardaba documentos de la época de su padre. Había certificados, contratos antiguos, copias notariales, escrituras de maquinaria, actas fundacionales de la empresa. Durante años, Elena le había repetido que todo estaba en orden. Que los cambios societarios eran simples formalidades. Que las firmas que él estampaba eran necesarias para facilitar créditos, licencias, expansión. Ricardo había confiado. Pero al escuchar aquel nombre, Ignacio, unido a una cláusula de participación, algo se despertó en él. No era sospecha todavía. Era una incomodidad. Una pequeña piedra en el zapato. Buscó durante horas. Encontró copias de documentos que no recordaba haber firmado. Modificaciones de estatutos. Poderes administrativos. Autorizaciones bancarias. Nada parecía ilegal a simple vista, pero todo tenía un patrón. Elena concentraba control. Ricardo conservaba participación, sí, pero cada vez con menos capacidad de decisión práctica. Esa tarde llamó a alguien a quien no veía desde hacía años, Samuel Rojas, antiguo abogado de su padre. Samuel tenía 72 años, una voz ronca y la paciencia de los hombres que han visto demasiadas traiciones disfrazadas de trámites. Ricardo, dijo al reconocerlo. Me alegra oírte, aunque por tu silencio sospecho que no llamas para tomar café. Ricardo miró los papeles extendidos sobre el escritorio. Necesito que revises unos documentos. Y necesito discreción absoluta. Al otro lado hubo una pausa. Entonces ven mañana temprano. No puedo llevarlos todos. Trae copias. ¿Y Ricardo? Sí. Si por fin estás mirando lo que debiste mirar hace años, no te culpes. Lo importante es que ya empezaste. Ricardo colgó con un nudo en la garganta. Esa noche, Elena llegó a casa a las 11:30. Venía perfumada, sonriente, con los ojos brillantes de una emoción que no era cansancio laboral. ¿Cenaste?, preguntó Ricardo desde el salón. Sí. ¿Tenía reunión con Ignacio? La sonrisa de Elena se borró. El silencio duró demasiado. ¿Perdón? Ricardo dejó el libro que fingía leer sobre sus piernas. Esta mañana lo mencionaste por teléfono. Elena tardó apenas un segundo en reconstruir su máscara. Ignacio es consultor externo. Está asesorando una posible reestructuración. No veo por qué tengo que darte explicaciones de cada persona con la que hablo. Porque soy socio. Ella soltó las llaves sobre la mesa de entrada. Otra vez con eso. No es eso. Es la empresa que fundé con mi padre. Elena caminó hacia el despacio. No parecía nerviosa. Parecía molesta. Como si Ricardo hubiera abierto una puerta que no tenía permiso de tocar. Ricardo, voy a decirte algo y espero que lo tomes con madurez. La empresa sobrevivió porque yo la convertí en algo importante. Tu padre tenía una imprenta de barrio. Tú tenías buenas intenciones. Yo tuve visión. No confundas nostalgia con derechos. Ricardo sintió el golpe, pero no apartó la mirada. Mi padre puso las primeras máquinas. Y yo puse el futuro. Yo puse mi vida. Elena lo miró con una especie de cansancio teatral. Todos ponemos algo. No hagas drama.
Subió las escaleras sin darle las buenas noches. Ricardo se quedó solo en el salón. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con suavidad. Durante mucho tiempo, habría intentado justificarla. Habría pensado que estaba cansada, estresada, preocupada por la empresa. Pero esa noche ya no pudo. Algo había cambiado. No en Elena. En él. Al día siguiente, Samuel revisó las copias con una lupa pequeña y un silencio cada vez más pesado. Su despacho olía a madera antigua, café negro y papeles viejos. Ricardo se sentó frente a él como un estudiante esperando una mala nota. Después de casi una hora, Samuel se quitó las gafas. Ricardo, voy a hablarte claro. No estás fuera de la empresa, pero te han ido cercando. ¿Cercando? Te dejaron participación, pero redujeron tu margen operativo. Firmaste poderes amplios. Algunos demasiado amplios. Ricardo se pasó una mano por el rostro. Yo confiaba en ella. Eso no es delito. Aprovecharse de esa confianza, en cambio, puede acercarse bastante, dependiendo de lo que encontremos. Samuel tomó otro documento. Aquí hay algo más delicado. Esta cláusula permitiría forzar tu salida bajo determinadas condiciones si se prueba abandono de funciones, incapacidad administrativa o conflicto familiar que afecte la gestión. Ricardo sintió frío. ¿Abandono de funciones? Sí. Si logran construir la narrativa de que tú no participas, no decides, no aportas y además generas inestabilidad, podrían intentar comprarte tu parte por debajo del valor real. Ricardo pensó en los comentarios de Elena. En las cenas donde lo interrumpía. En las reuniones a las que dejaban de invitarlo. En los correos que ya no recibía. En Bruno diciendo, papá, mejor no vengas, mamá se encarga. No eran hechos aislados. Era una preparación. Samuel apoyó las manos sobre la mesa. Necesito preguntarte algo. ¿Quieres pelear por recuperar control o quieres proteger lo que queda antes de que te lo arrebaten? Ricardo miró por la ventana del despacho. En la calle, un hombre mayor caminaba lentamente bajo un paraguas negro. Durante años, Ricardo había creído que pelear significaba gritar, imponerse, romper mesas. Pero quizá pelear también podía ser ordenar papeles en silencio, anticiparse, pensar con claridad. Quiero protegerlo, dijo. Pero no para mí solamente. Samuel entrecerró los ojos. ¿Para quién? Ricardo pensó en su padre. En la imprenta. En los empleados que seguían allí desde hacía 20 años. En Clara, que dependía de ese salario. En Valeria, la niña que tal vez aún existía bajo la capa de orgullo que Elena le había enseñado. Pensó incluso en Bruno, aunque le doliera. Para que Elena no destruya todo creyendo que le pertenece el mundo. Samuel asintió lentamente. Entonces tendremos que hacer algo antes de que ella lo haga. Ricardo lo miró. ¿Qué? Samuel bajó la voz. Aunque estaban solos. Tu participación todavía es tuya. Y mientras sea tuya, puedes transferirla. No venderla a cualquiera. No regalarla sin sentido. Pero sí colocarla bajo una figura que la proteja. Un fideicomiso. Una sociedad patrimonial. Incluso una cesión condicionada, si se estructura bien. Ricardo sintió que la habitación se volvía más silenciosa. ¿Quieres decir, cambiar el dueño de mi parte? Quiero decir que puedes impedir que te obliguen a entregarla en una negociación sucia. Pero debe hacerse con cuidado, legalmente, antes de que exista un proceso formal de divorcio o una demanda. Y debes tener claro algo, cuando Elena lo descubra, no solo se enfadará. Entrará en guerra. Ricardo bajó la mirada hacia sus manos.
Eran manos que habían cambiado pañales, reparado máquinas, preparado cenas, firmado documentos sin leer por amor. Manos que Elena consideraba inútiles para el poder. Samuel, dijo al fin. Creo que Elena ya empezó la guerra hace mucho tiempo. El abogado no respondió. Solo abrió una carpeta nueva. Desde ese día, Ricardo comenzó a vivir dos vidas. En una, seguía siendo el esposo silencioso que preparaba el desayuno, preguntaba por la agenda familiar y aceptaba los desprecios con una calma casi mineral. En la otra, revisaba documentos, recuperaba correos, reconstruía movimientos societarios y se reunía en secreto con Samuel. No fue rápido. No fue cinematográfico. No hubo música de victoria ni frases heroicas. Hubo tardes de dolor, noches de duda y mañanas en las que Ricardo se miraba al espejo preguntándose si no estaría exagerando. Después, Elena decía algo cruel y la duda desaparecía. Bruno tiene razón, le dijo una noche durante la cena. Deberías dejar de aparecer por la oficina sin avisar. Das una imagen extraña. La gente ya no sabe qué cargo tienes. Ricardo cortó un pedazo de pescado. Soy fundador. Elena dejó los cubiertos. Esa palabra no paga nóminas. Bruno, sentado frente a ellos, añadió. Papá, mamá solo intenta cuidar tu dignidad. A veces es mejor retirarse a tiempo. Ricardo lo miró. ¿Retirarme de qué? De pretender que sigues siendo necesario. Valeria, que hasta entonces había permanecido callada, murmuró. Bruno. Pero Elena intervino. No le hables así a tu hermano. Está diciendo lo que todos pensamos. Ricardo sintió que la comida se le hacía piedra en la boca. Miró a su hija esperando una defensa, una mínima protesta. Valeria bajó los ojos. Esa noche, después de lavar los platos aunque Clara le había pedido que no lo hiciera, Ricardo subió al despacho y escribió en una libreta. Hoy Bruno dijo que ya no soy necesario. Elena no lo corrigió. Valeria calló. No debo olvidar cómo se sintió. No escribía para odiarlos. Escribía para no volver a engañarse. Pasaron los meses. Samuel creó una estructura legal que Ricardo apenas entendía al principio, pero que fue estudiando con disciplina. Su participación sería transferida a una sociedad patrimonial llamada Horizonte Sur, administrada por un comité independiente, con cláusulas de protección y beneficios futuros vinculados a ciertas condiciones. Ricardo no buscaba esconder bienes ilegalmente. Buscaba impedir que Elena lo forzara a firmar bajo presión o manipulación. La parte más delicada fue decidir quién figuraría como beneficiario final en caso de que él faltara. Samuel esperaba que dijera Bruno y Valeria. Ricardo guardó silencio largo rato. Mis hijos están bajo la influencia de su madre, dijo finalmente. No quiero desheredarlos. Pero tampoco quiero entregarles algo que puedan usar para terminar de destruir lo que mi padre construyó. Entonces podemos establecer condiciones. ¿Qué condiciones? Protección de empleados antiguos. Prohibición de venta durante ciertos años. Auditorías obligatorias. Y beneficios personales para tus hijos solo si no participan en acciones fraudulentas contra ti o contra la empresa. Ricardo cerró los ojos. Le dolió. Más que cualquier insulto. Porque un padre nunca imagina que tendrá que protegerse de sus propios hijos. Hazlo, dijo. Samuel lo observó con tristeza. Ricardo. Cuando esto salga a la luz, ellos dirán que los traicionaste. Ricardo abrió los ojos. No. Dirán que dejé de permitir que me traicionaran. La transferencia se firmó una mañana gris, en una notaría discreta lejos del centro. Ricardo usó un traje azul oscuro que Elena siempre despreciaba porque, según ella,
lo hacía parecer un contable triste. Samuel estuvo a su lado. También estuvo Lucía Ferrer, una auditora externa que había trabajado años atrás con don Manuel y que aceptó formar parte del comité de Horizonte Sur. Cuando Ricardo estampó su firma, no sintió triunfo. Sintió duelo. Era como enterrar definitivamente la fantasía de que Elena volvería a ser la mujer que estudiaba con él en la biblioteca, la que le pedía ayuda con finanzas, la que una vez le dijo, «Contigo no tengo miedo». Al salir de la notaría, Samuel le preguntó, «¿Estás bien?» Ricardo miró el cielo nublado. No. Samuel asintió. «Es normal. Pero estoy en paz». Esa noche, Elena no notó nada. O quizá notó algo, porque lo miró con extrañeza cuando él sirvió la cena. «Estás raro». «Estoy cansado». «Siempre estás cansado. Es tu forma de hacer sentir culpables a los demás». Ricardo dejó la fuente sobre la mesa. «No, Elena. Es mi cuerpo recordándome que llevo demasiados años cargando cosas que no eran solo mías». Ella lo miró con dureza. «Ten cuidado con esa nueva actitud. No te queda bien». Ricardo sonrió apenas. «Tal vez porque todavía no te acostumbras». Elena no respondió, pero sus ojos se afilaron. A partir de entonces, la casa se volvió más fría. Las ausencias de Elena aumentaron. Ignacio apareció con más frecuencia en conversaciones interrumpidas, mensajes borrados y reuniones estratégicas. Bruno empezó a pasar más tiempo con su madre en la empresa. Valeria se distanció, aunque a veces Ricardo la encontraba observándolo como si quisiera decir algo y no pudiera. Una tarde, Clara lo encontró sentado en el jardín, mirando una taza de café intacta. «Don Ricardo», dijo con cuidado, «perdone que me meta donde no debo, pero usted ya no sonríe». Ricardo levantó la vista. Clara tenía los ojos bondadosos de las personas que saben ver el dolor ajeno porque han sobrevivido al propio. «A veces uno se cansa, Clara. Cansarse no es rendirse». Ricardo la miró sorprendido. Ella bajó la voz. «Yo he visto muchas cosas en esta casa. He oído otras. Usted no merece cómo lo tratan». Ricardo sintió un calor doloroso en la garganta. «Gracias». Clara dudó, luego sacó un papel doblado del bolsillo de su delantal. «No sé si sirve de algo. Pero la señora Elena dejó esto en la cocina hace unos días. Iba a tirarlo. Vi su nombre». Ricardo tomó el papel. Era una impresión parcial de un correo. Solo se leían algunas líneas. «Necesitamos que Ricardo firme antes de fin de mes. Si se niega, podemos presionarlo con la salida de la casa. Bruno está de acuerdo. Valeria no debe saber todos los detalles todavía». Más abajo aparecía el nombre de Ignacio. Ricardo no dijo nada. Clara se asustó. «Perdón, don Ricardo. Tal vez hice mal». Él dobló el papel con cuidado. «No, Clara. Hiciste lo correcto». Esa noche, Ricardo guardó el correo en una carpeta que Samuel ya había bautizado como la caja de la verdad. No sabía cuándo tendría que usarla. Pero empezaba a entender que el golpe final estaba cerca. Y llegó 3 semanas después. Fue un jueves. Ricardo recordaría siempre ese día por detalles absurdos: el olor a pan tostado en la cocina, una mancha de lluvia en el ventanal, el sonido de Valeria buscando sus llaves con impaciencia, Bruno hablando por teléfono en el jardín y Elena bajando las escaleras vestida de blanco. El mismo blanco que llevaría aquella noche en que lo echaría de casa. Durante el desayuno, Elena no tocó la comida. «Hoy quiero que estés en casa a las 8», dijo. Ricardo levantó la mirada. «¿Por qué?» «Vamos a tener una conversación familiar». Bruno no reaccionó.
Valeria sí. Se puso rígida. ¿Sobre qué? Preguntó Ricardo. Elena dobló la servilleta con precisión. Sobre el futuro. Ricardo miró a Bruno. Su hijo evitó sus ojos. Miró a Valeria. Ella parecía pálida. Entonces lo supo. No los detalles, no las palabras exactas, pero sí la intención. Elena había decidido actuar. Durante todo el día, Ricardo sintió una calma extraña. Fue al banco. Dejó una copia más en una caja de seguridad. Llamó a Samuel. Creo que será esta noche, dijo. El abogado guardó silencio. ¿Quieres que vaya? No. Todavía no. Ricardo, si te presionan para firmar, no firmes nada. Ricardo miró por la ventana de una cafetería. No pensaba hacerlo. ¿Y si te echan? Me iré. Samuel soltó aire. ¿Así nada más? Ricardo cerró los ojos. A veces, para que una trampa se cierre, alguien tiene que dejar que el cazador crea que la presa entró sola. Esa noche, al llegar a casa, encontró el salón preparado como una sala de juicio. Las carpetas negras sobre la mesa. El bolígrafo de lujo. Bruno serio. Valeria con los ojos bajos. Elena con la copa de vino. Y entonces empezó la escena con la que esta historia abrió. Sal de mi casa, Ricardo. Y no te lleves nada. Lo que Elena no sabía era que, al pronunciar esa frase, no estaba terminando con Ricardo. Estaba activando todo lo que él había preparado en silencio. Porque a la mañana siguiente, mientras ella creyera estar celebrando su victoria, el primer correo certificado llegaría a la sede de Salvatierra Montes Comunicación. Y cuando Elena abriera aquel sobre, descubriría que la parte de Ricardo ya no estaba a su alcance. Pero esa revelación aún no había llegado. Por ahora, Ricardo caminaba solo por la calle fría, con una maleta pequeña y el corazón partido. A 2 manzanas de la casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Papá, perdón. No sabía que mamá iba a echarte así. Ricardo se detuvo bajo una farola. Leyó la frase varias veces. Sintió ternura, dolor y una cautela nueva. Escribió. Cuídate. No firmes nada que no entiendas. Valeria respondió casi de inmediato. ¿Qué significa eso? Ricardo miró hacia la oscuridad de la calle. No contestó. Guardó el teléfono en el bolsillo y siguió caminando. Por primera vez en muchos años, no sabía dónde dormiría. Pero sabía exactamente hacia dónde iba. Ricardo no durmió aquella noche. No porque no tuviera cama, sino porque por primera vez en años el silencio no le pesaba como una condena. Se instaló en una pensión discreta cerca de Atocha, una de esas habitaciones antiguas con paredes finas, colchas sobrias y una ventana que daba a un patio interior donde alguien había colgado ropa húmeda bajo una bombilla amarilla. Dejó la maleta gris junto a la silla, se quitó el abrigo y se sentó en el borde de la cama. Durante mucho tiempo no hizo nada. Solo respiró. En la casa de Elena, cada respiración tenía dueño. Cada gesto podía ser juzgado. Cada palabra podía ser usada en su contra. Allí, en cambio, rodeado de muebles gastados y olor a jabón barato, Ricardo descubrió algo extraño: la pobreza de aquella habitación era más digna que el lujo de una casa donde lo habían tratado como un estorbo. A las 6:30 de la mañana, se levantó, se afeitó con cuidado y se puso una de las camisas que Clara había doblado en la maleta. Luego bajó a la cafetería de la esquina y pidió café solo. A las 8 en punto, llamó Samuel. Ya salió el primer correo certificado, dijo el abogado. Ricardo cerró los ojos. Entonces ya empezó. No,
Ricardo. Empezó cuando ella decidió echarte como si fueras basura. Esto solo es la respuesta. Ricardo no contestó. Miró la calle, la gente caminando deprisa, los autobuses, los repartidores, los oficinistas con el rostro dormido. El mundo seguía funcionando aunque su vida se hubiera partido en dos. ¿Estás seguro de que quieres venir a la empresa hoy?, preguntó Samuel. Ricardo sostuvo la taza con ambas manos. Sí. Elena estará furiosa. Lo sé. Bruno también. Ricardo bajó la mirada. También lo sé. Entonces no vayas solo. A las 10:15. Ricardo llegó a Salvatierra Montes Comunicación acompañado de Samuel Rojas y Lucía Ferrer. El edificio, de 4 plantas, se levantaba en una avenida moderna del norte de Madrid. En la fachada de cristal brillaba el logo que Elena había rediseñado años atrás, elegante, minimalista, impersonal. Ricardo se quedó un instante observándolo. Recordó el primer rótulo de la vieja imprenta de su padre. Letras azules pintadas a mano. Imprenta Salvatierra. Don Manuel salía cada mañana con las llaves en la mano, orgulloso de abrir un negocio que olía a tinta, papel y esfuerzo honrado. Vamos, dijo Samuel. Al entrar, varias personas levantaron la vista. Algunos empleados antiguos lo reconocieron y se quedaron inmóviles. Otros, más jóvenes, apenas sabían quién era. Para muchos, Ricardo era una figura borrosa en fotografías corporativas antiguas, el esposo discreto de la directora general. Pero para los veteranos no. Marcos, jefe de producción desde hacía 25 años, salió de una sala y se quedó pálido al verlo. Don Ricardo. Ricardo le ofreció una sonrisa cansada. Hola, Marcos. El hombre miró a Samuel, a Lucía, luego otra vez a Ricardo. Entendió que algo grave ocurría. La señora Elena está arriba, dijo en voz baja. Llegó hace media hora. Venía, alterada. No hizo falta preguntar por qué. Cuando Ricardo salió del ascensor en la 4ª planta, oyó la voz de Elena antes de verla. Esto es imposible. No puede transferir nada sin mi autorización. La puerta de la sala de juntas estaba abierta. Elena estaba de pie, con el correo certificado en la mano, el rostro encendido por una ira que deformaba su elegancia. Bruno caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. Ignacio, un hombre de traje caro y sonrisa demasiado joven, estaba sentado junto a la mesa, revisando documentos con nerviosismo. Elena levantó la vista. Al ver a Ricardo, su expresión cambió. Primero sorpresa. Luego desprecio. Finalmente, miedo. Muy breve. Casi invisible. Pero Ricardo lo vio. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. Ricardo entró sin levantar la voz. Vine a una reunión de socios. Elena soltó una carcajada áspera. ¿Socios? ¿Después del numerito de anoche? Ya no tienes casa, Ricardo. No conviertas esto en otro espectáculo patético. Samuel avanzó un paso. Señora Montes, le recomiendo cuidar sus palabras. Ella lo miró como si acabara de notar su presencia. Samuel Rojas. Debí imaginarlo. El abogado sentimental del difunto Manuel. El abogado que todavía sabe leer estatutos, respondió Samuel con calma. Bruno colgó el teléfono. Papá, ¿qué hiciste? Ricardo lo miró. En la voz de su hijo no había preocupación por él, sino por el patrimonio. Lo que debía hacer antes. Elena golpeó la mesa con el documento. Transferiste tu participación a una sociedad patrimonial. A mis espaldas. Ricardo la observó largamente. No, Elena. A tus espaldas no.
fuera de tus manos. Ignacio intervino con una sonrisa forzada. Ricardo, quizá podamos hablar esto con tranquilidad. Todos estamos tensos. Elena actuó emocionalmente anoche, pero todavía podemos encontrar una solución conveniente. Ricardo giró hacia él. ¿Usted es Ignacio? El hombre se acomodó la corbata. Ignacio Beltrán. Consultor estratégico. Curioso. En los correos apareces más como arquitecto de mi expulsión que como consultor. El rostro de Ignacio perdió color. Elena se adelantó. No tienes pruebas de nada. Samuel colocó una carpeta azul sobre la mesa. Tenemos correos, borradores de acuerdos, movimientos financieros no autorizados, grabaciones de reuniones internas y la copia de una propuesta para forzar la salida del señor Salvatierra alegando abandono de funciones. También tenemos constancia de que la señora Montes y el señor Beltrán preparaban una compraventa de acciones a precio artificialmente reducido, con conocimiento del señor Bruno Salvatierra. Bruno se quedó inmóvil. Eso no es. Ten cuidado, lo interrumpió Ricardo, con una tristeza profunda. Todavía eres mi hijo. No me obligues a escucharte mentir más de lo necesario. Elena apretó los dientes. Tú no puedes hacernos esto. Esa empresa es mía. Ricardo se acercó a la ventana. Desde allí podía verse el patio interior donde llegaban los camiones de reparto. Durante años, él había bajado a ayudar cuando faltaba personal. Nadie sacaba fotos de eso. Ninguna revista publicaba esos gestos. Pero la empresa también estaba hecha de esas manos invisibles. No, Elena, dijo. Esa empresa nació con las máquinas de mi padre, con mis noches sin dormir y con tu ambición. No niego tu trabajo. Nunca lo negué. Pero tú quisiste borrar el mío. Ella respiraba rápido. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Verme de rodillas? Ricardo la miró con cansancio. No quiero verte de rodillas. Ese siempre fue tu lenguaje, no el mío. Lucía abrió otra carpeta. Desde este momento, Horizonte Sur ejerce los derechos correspondientes al 40% transferido por el señor Ricardo Salvatierra. Conforme a las cláusulas vigentes, solicitamos auditoría inmediata de los últimos 5 ejercicios, suspensión temporal de cualquier operación extraordinaria y revisión de todos los contratos relacionados con el señor Ignacio Beltrán. Ignacio se levantó. Esto es una locura. Samuel lo miró. La locura fue creer que podían despojar a un socio fundador sin dejar huellas. Elena se volvió hacia Bruno. Di algo. Pero Bruno no sabía qué decir. La seguridad con la que había tratado a su padre la noche anterior se había evaporado. Ahora veía a un hombre distinto, no porque Ricardo hubiera cambiado de repente, sino porque por fin estaba mostrando la parte de sí mismo que ellos habían ignorado durante años. Papá, murmuró, podemos arreglar esto en familia. Ricardo sintió que esas palabras le dolían más que los insultos. ¿Familia? Anoche me echaron con una maleta pequeña. Me dijeron que no me llevara nada. Tú estabas allí, Bruno. Yo pensé que era lo mejor. No. Pensaste que era fácil. Bruno bajó la vista. En ese momento, Valeria apareció en la puerta. Había llegado sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera y los ojos hinchados. Nadie la esperaba. ¿Es verdad?, preguntó. Elena giró bruscamente. Valeria, sal de aquí. No. Quiero saber si es verdad. Este no es tu asunto. Valeria miró a su madre con una firmeza que Ricardo no le había visto desde que era niña. Anoche dijiste que papá se iba porque ya no tenía lugar en la familia.
Dijiste que era una decisión limpia. Pero acabo de leer mensajes en el portátil de Bruno. Querían hacerlo firmar papeles después de echarlo. Querían decir que abandonó la casa voluntariamente. Elena se quedó helada. Bruno cerró los ojos. Valeria. Ella retrocedió un paso, como si su hermano le diera asco. ¿Tú también? Nadie respondió. La joven se volvió hacia Ricardo. Por primera vez en años, lo miró sin vergüenza, sin distancia, sin esa capa de superioridad que Elena le había enseñado a usar como defensa. Papá, perdóname. Ricardo sintió que todo el aire se le rompía dentro. Había imaginado muchas escenas. Elena furiosa. Bruno nervioso. Ignacio escapando. Samuel exponiendo pruebas. Pero no había preparado su corazón para ver a Valeria llorar como cuando era pequeña. Hija. Ella cruzó la sala y lo abrazó. Al principio Ricardo no se movió. El cuerpo se le había acostumbrado tanto a no esperar ternura que tardó en reconocerla. Luego la rodeó con los brazos. Elena observó la escena con una mezcla de rabia y desprecio. ¡Qué conmovedor! Ahora resulta que todos son víctimas. Valeria se apartó y la enfrentó. No, mamá. La víctima no eres tú. Elena abrió la boca, pero no encontró respuesta. La auditoría comenzó esa misma semana. Y con la auditoría, el castillo de Elena empezó a agrietarse. Se descubrieron pagos inflados a consultoras vinculadas a Ignacio. Bonificaciones ocultas aprobadas sin conocimiento de todos los socios. Transferencias preparadas para sacar liquidez antes de una posible demanda de divorcio. Correos donde Elena se refería a Ricardo como un obstáculo emocional fácilmente manipulable. Mensajes de Bruno recomendando presionarlo por el lado de la vergüenza para que firmara rápido. Cada documento era una piedra cayendo sobre la imagen perfecta de Elena Montes. Ella intentó contraatacar. Primero lo llamó. Ricardo vio su nombre en la pantalla durante la madrugada. Dudó. Luego contestó. ¿Qué quieres, Elena? Al otro lado, su voz sonó distinta. Más baja. Menos afilada. Tenemos que hablar sin abogados. No. Ricardo, fuimos marido y mujer durante 32 años. Anoche no lo recordabas. Hubo una pausa. Cometí errores. Ricardo cerró los ojos. No dijo nada. Elena continuó. Ignacio me presionó. Bruno se dejó llevar. Yo estaba confundida. La empresa me tenía agotada. Tú también cambiaste. Te volviste distante. Ricardo soltó una risa triste. Me echaste de casa y ahora dices que yo me volví distante. No quería que terminara así. No. Querías que terminara sin testigos y con mi firma. Elena endureció la voz. Ten cuidado. Si sigues adelante, vas a destruir a tus hijos. Ricardo abrió los ojos. No uses a mis hijos como escudo. Bruno tendrá que responder por lo que hizo. Valeria tendrá que vivir con lo que permitió. Yo también estoy respondiendo por mis años de silencio. Aquí nadie saldrá intacto, Elena. Pero por primera vez, quizá alguien salga diciendo la verdad. Ella respiró con rabia. Te vas a quedar solo. Ricardo miró la pequeña habitación de la pensión. La maleta gris seguía junto a la silla. Había comprado una planta barata para poner en la ventana. Una tontería. Pero al verla allí, viva, verde, silenciosa, sintió algo parecido a esperanza. Ya estaba solo contigo, dijo. Y colgó. Semanas después, la historia llegó a un punto inevitable, la junta extraordinaria. Elena intentó evitarla con recursos,
amenazas y llamadas privadas. No pudo. La presencia de Horizonte Sur, las pruebas reunidas por Samuel y la presión de los auditores obligaron a convocarla. La reunión se celebró en el salón principal del edificio, el mismo donde años atrás Elena había recibido un premio empresarial y había agradecido a todos los que creen en el liderazgo fuerte. Aquella mañana, el salón estaba lleno de empleados antiguos, asesores, representantes legales y algunos clientes importantes que habían exigido explicaciones. Elena entró vestida de negro. Bruno caminaba detrás de ella, pálido. Ignacio no apareció. Había enviado una carta anunciando que se desvinculaba de la compañía por motivos personales. Samuel sonrió apenas al leerla. Ricardo llegó con traje gris. No era caro. No era nuevo. Pero le quedaba bien. Caminó despacio, saludando a los empleados que se acercaban a darle la mano. Marcos, el jefe de producción, lo abrazó. Su padre estaría orgulloso de usted. Ricardo tuvo que mirar al suelo para no quebrarse. Cuando todos estuvieron sentados, Lucía presentó el informe. No dramatizó. No levantó la voz. No hizo teatro. Por eso mismo, cada frase fue devastadora. Se detectaron operaciones no justificadas por valor de 1,8 millones de euros durante los últimos 3 años. Un murmullo recorrió la sala. Se identificaron contratos con empresas vinculadas indirectamente al señor Ignacio Beltrán, sin aprobación plena del órgano societario. Elena apretó los labios. Se documentaron comunicaciones internas orientadas a provocar la salida forzosa del socio fundador Ricardo Salvatierra mediante presión familiar, reputacional y patrimonial. Bruno bajó la cabeza. Ricardo no lo miró. No quería disfrutar su vergüenza. No había esperado tantos años para convertirse en alguien cruel. Lucía cerró la carpeta. La recomendación del comité es iniciar acciones legales, suspender a Elena Montes de la dirección general, remover a Bruno Salvatierra de sus funciones ejecutivas mientras dure la investigación y nombrar una administración provisional. Elena se levantó. Esto es una ejecución pública. Ricardo habló por primera vez. No. Elena. Una ejecución pública fue echarme de mi casa frente a mis hijos y decirme que no me llevara nada. Esto es una junta con documentos. Todos quedaron en silencio. Elena lo miró con odio. Tú no sabes dirigir esta empresa. Ricardo asintió. Quizá no como tú. Yo no sé dirigir desde el miedo. Sin mí, esto se hundirá. Tal vez tiemble. Tal vez duela. Pero si una empresa solo se sostiene ocultando mentiras, entonces ya estaba hundida. Bruno levantó la vista. Papá, por favor. Ricardo se giró hacia él. Bruno, hay una cosa que quiero que entiendas. No voy a pedir cárcel para ti si colaboras con la investigación y devuelves lo que no debiste tocar. No porque lo merezcas, sino porque sigo siendo tu padre. Pero no volverás a usar mi amor como permiso para humillarme. Bruno empezó a llorar en silencio. No de forma escandalosa. Solo se le llenaron los ojos y se le quebró la boca, como cuando era niño y rompía algo sin querer. Ricardo recordó a aquel pequeño de 6 años escondiendo un jarrón roto detrás del sofá. Entonces lo había abrazado y le había dicho, decir la verdad siempre rompe menos que mentir. Ojalá lo hubiera recordado antes. La votación fue breve. Elena fue suspendida. Bruno apartado. Ignacio denunciado. La administración provisional quedó en manos de Lucía y un equipo independiente. Ricardo no pidió convertirse en director. Eso sorprendió a todos. ¿Entonces para qué hiciste todo esto? Le preguntó Elena al final, cuando la sala empezaba a vaciarse.
Ricardo recogía unos papeles. La miró sin rencor visible. Para que dejaras de creer que destruirme era una decisión administrativa. Ella se acercó más. Por primera vez, Ricardo vio a Elena sin escenario. Sin hijos respaldándola. Sin empleados obedeciendo. Sin Ignacio susurrándole estrategias. Era solo una mujer de casi 60 años, elegante y rota, enfrentada al vacío que ella misma había construido. Yo te quise, dijo ella, con voz baja. Ricardo sintió una punzada, porque una parte de él sabía que tal vez era cierto. Elena lo había querido, a su manera incompleta y asustada, antes de que el poder le enseñara a confundir amor con control. Yo también te quise, respondió. Por eso tardé tanto en defenderme. Ella tragó saliva. ¿Ya no hay nada? Ricardo pensó en la biblioteca de la universidad. En la boda. En Bruno recién nacido. En Valeria dormida sobre su pecho. En los viajes. En las cenas. En las risas antiguas. Luego pensó en la maleta gris. Quedan recuerdos, dijo. Pero no queda matrimonio. El divorcio se resolvió meses después. No fue limpio. Elena no sabía perder sin arañar. Intentó acusarlo de ocultación patrimonial, pero la estructura de Horizonte Sur había sido creada legalmente antes de cualquier procedimiento y con trazabilidad completa. Intentó presentarse como esposa abandonada, pero los mensajes, correos y testigos demostraron lo contrario. Intentó manipular a Valeria, pero su hija declaró la verdad. El testimonio de Clara fue decisivo. La mujer apareció en el despacho judicial con un vestido sencillo y las manos entrelazadas. Al principio temblaba. Elena la miraba con una furia silenciosa. Pero cuando le preguntaron qué había visto en la casa, Clara levantó la barbilla. Vi a un hombre ser tratado como si no valiera nada, dijo. Y vi a ese mismo hombre seguir preparando café para quienes lo despreciaban. Ricardo, sentado junto a Samuel, cerró los ojos. No esperaba justicia poética. No esperaba reparación completa. Hay daños que ningún juez puede devolver intactos. Pero escuchar a alguien nombrar su dolor sin exagerarlo, sin convertirlo en espectáculo, fue una forma de descanso. El acuerdo final dejó a Elena con una parte menor de bienes personales, sin control ejecutivo de la empresa y obligada a responder por las irregularidades económicas. Bruno aceptó colaborar, devolvió bonificaciones indebidas y se alejó de la compañía. Durante casi un año, no llamó a Ricardo. Valeria sí. Al principio, sus encuentros fueron incómodos. Se veían en cafeterías pequeñas. Ella lloraba mucho. Él hablaba poco. Había demasiado pasado entre ambos. Yo te veía, papá, dijo una tarde. Veía cómo te trataba. Pero me daba miedo enfrentarla. Me daba miedo que mamá dejara de quererme. Ricardo sostuvo su taza de café. Lo sé. Eso no me excusa. No. Valeria lloró más fuerte. Ricardo le tomó la mano. Pero te permite empezar diciendo la verdad. Ella lo miró con los ojos llenos de culpa. ¿Puedes perdonarme? Ricardo tardó en responder. No porque no la amara, sino porque había aprendido que perdonar no significaba fingir que nada pasó. Puedo caminar hacia eso contigo, dijo al fin. Pero no me pidas que corra. Valeria asintió. Fue suficiente. Ricardo dejó la pensión 3 meses después y alquiló un apartamento pequeño en Chamberí. Tenía un balcón estrecho, una cocina luminosa y una habitación que convirtió en estudio. Compró muebles sencillos. Una mesa de madera clara. 2 sillones. Estanterías. Una cafetera italiana.
La planta barata de la pensión fue lo primero que colocó junto a la ventana. Clara fue a visitarlo una tarde y llevó empanada. Este sitio tiene paz, dijo, mirando alrededor. Ricardo sonrió. Todavía estoy aprendiendo a vivir con ella. La empresa también cambió. Salvatierra Montes Comunicación recuperó su nombre original durante el proceso de reorganización, Grupo Salvatierra. No fue una decisión de vanidad. Fue un homenaje. En la entrada del edificio colocaron una fotografía de don Manuel junto a la primera máquina de impresión. Debajo, una frase suya. El trabajo bien hecho no necesita humillar a nadie para valer. Ricardo no volvió a dirigir el día a día, pero aceptó presidir el Consejo de Protección Patrimonial. Su función era simple, garantizar que la empresa no se vendiera al mejor postor sin pensar en quienes la habían construido desde abajo. Marco siguió en producción. Varios empleados antiguos lloraron cuando se anunciaron las nuevas condiciones laborales, auditorías transparentes, participación en beneficios, protección de antigüedad. Ricardo habló poco aquel día. Mi padre decía que una empresa no es una pared con logo. Es la gente que entra temprano aunque nadie la aplauda. Yo olvidé defender muchas cosas durante años. Esta no la voy a olvidar. Los aplausos fueron largos. Ricardo bajó del pequeño escenario con los ojos húmedos. Un año después, Elena pidió verlo. La cita fue en un parque, no en una oficina. Ricardo eligió un banco cerca de una fuente. Llegó 10 minutos antes. Elena llegó puntual, como siempre. Había envejecido. No de forma física solamente. Había perdido algo de esa dureza brillante que la hacía parecer invencible. Vestía elegante, pero sin ostentación. Se sentó a su lado dejando una distancia prudente. Gracias por venir, dijo. Ricardo asintió. ¿Qué necesitas? Elena miró la fuente. Ignacio está siendo investigado. Intentó culparme de todo. Ricardo no respondió. Bruno se fue a Valencia. Dice que necesita empezar de cero. Me escribió, dijo Ricardo. Elena lo miró, sorprendida. ¿Te escribió? Sí. A mí casi no me habla. Ricardo sintió compasión, pero no se dejó arrastrar por ella. Elena, ¿para eso querías verme? Ella apretó las manos. No. Quería decirte algo que debí decir hace mucho. El viento movió las hojas secas alrededor del banco. Te desprecié porque me daba miedo necesitarte, dijo Elena. Cada vez que tú eras paciente, yo lo confundía con debilidad. Cada vez que cuidabas algo, yo pensaba que estabas renunciando. Y cuando me di cuenta de que la empresa también era tuya, de que la casa también era tuya, de que los hijos también te amaban, quise convencerme de que tú no eras importante. Porque si eras importante, entonces yo no lo controlaba todo. Ricardo la escuchó en silencio. No te pido volver, añadió ella. Sé que eso terminó. Solo, necesitaba decirlo. Ricardo miró sus manos. Ya no temblaban. Gracias por decirlo. Elena giró hacia él con una esperanza mínima. ¿Eso es todo? Sí. La palabra no fue cruel. Fue limpia. Elena bajó la mirada. Entiendo. Se levantó. Caminó unos pasos y luego se detuvo. Ricardo. Él la miró. ¿Fuiste feliz conmigo alguna vez? La pregunta le atravesó el pecho con una dulzura triste. Ricardo pensó en la biblioteca, en aquel primer café, en el apartamento pequeño, en Elena riendo con harina en la cara una noche en que intentaron hacer pizza, en Bruno recién nacido, en Valeria aprendiendo a caminar. Sí, dijo. Por eso dolió tanto.
Elena cerró los ojos un segundo. Luego asintió y se marchó. Ricardo se quedó en el banco hasta que el sol empezó a bajar. No sintió victoria. Sintió algo mejor, final. Meses después, Valeria organizó una cena en el apartamento de Ricardo. Fue sencilla. Pasta, pan, vino y una tarta comprada en una pastelería del barrio. Bruno llegó tarde, con barba de varios días y una humildad torpe en los gestos. Traía una caja pequeña. No sabía si venir, dijo en la puerta. Ricardo lo observó. Pero viniste. Bruno tragó saliva. Sí. Durante la cena, hablaron de cosas pequeñas. Del clima. Del nuevo trabajo de Valeria. De la ciudad donde Bruno estaba viviendo. Nadie mencionó a Elena al principio. Nadie mencionó la empresa. Era como caminar sobre un puente recién reparado, cada paso debía darse con cuidado. Al final, Bruno puso la caja sobre la mesa. Encontré esto entre mis cosas. Ricardo la abrió. Dentro estaba el reloj de don Manuel. El mismo que Elena había incluido en una lista de bienes familiares cuando quiso quedarse con todo. Ricardo creyó que se había perdido. Lo tenía yo, confesó Bruno. Mamá me dijo que lo guardara. Que no era justo que te llevaras piezas de valor. Yo, lo hice. Ricardo tomó el reloj. La correa estaba gastada. El cristal tenía una pequeña raya que recordaba desde niño. Bruno empezó a llorar. Perdón, papá. Ricardo no respondió de inmediato. Pasó el pulgar sobre el reloj y sintió, de pronto, la presencia de su padre. Don Manuel con las manos manchadas de tinta, diciéndole que la dignidad no se negocia aunque tardes años en recordarlo. Luego miró a Bruno. Yo no puedo borrar lo que hiciste. Lo sé. Y no voy a fingir que no me rompió. Lo sé. Ricardo respiró hondo. Pero puedes devolver más que un reloj. Puedes devolver verdad a tu vida. Bruno asintió, llorando como un niño perdido. Valeria, desde el otro lado de la mesa, tomó la mano de su hermano. Ricardo los miró a ambos. Sus hijos. Imperfectos. Heridos. Responsables de su parte del daño. Pero vivos. Capaces quizá de no repetir la historia. Aquella noche, cuando se fueron, Ricardo se quedó solo en el balcón. Madrid respiraba debajo de él. Luces encendidas, coches lejanos, ventanas ajenas. En la mesa quedaban copas vacías y migas de pan. La planta junto a la ventana tenía hojas nuevas. Ricardo sacó el reloj de su padre y se lo puso. No porque quisiera regresar al pasado, sino porque al fin podía llevarlo sin sentir que le habían quitado todo lo demás. Pensó en aquella noche en que Elena le dijo: «Sal de mi casa. Y no te lleves nada». Y comprendió que se había equivocado. Ricardo sí se había llevado algo. Se había llevado su paciencia, pero ya no para soportar abusos. Se había llevado su memoria, pero ya no para vivir atrapado en ella. Se había llevado su dignidad, esa que nunca le perteneció a Elena aunque ella hubiera intentado aplastarla. Y se había llevado la verdad más difícil de aprender: a veces, perder una casa es la única manera de volver a habitarse a uno mismo. A la mañana siguiente, Ricardo caminó hasta la antigua sede de la imprenta de su padre. El local ya no existía como antes. Ahora era parte de un edificio moderno, con cristales, oficinas y una cafetería en la planta baja. Pero en una esquina de la acera todavía había una pequeña irregularidad en el cemento. De niño, Ricardo tropezaba siempre allí, y don Manuel se reía diciendo: «Mira al suelo, hijo, pero nunca camines con la cabeza baja». Ricardo sonrió. Sacó del bolsillo una llave nueva.
No era de aquella vieja imprenta. Era de un pequeño taller que había alquilado cerca, un espacio donde pensaba enseñar oficios gráficos a jóvenes sin recursos, financiado por el Fondo Patrimonial de Horizonte Sur. No sería un imperio. No saldría en portadas. No habría cenas de gala ni discursos de poder. Pero habría mesas de trabajo, tinta, papel, manos aprendiendo, personas recuperando confianza. Y eso, para Ricardo, valía más que cualquier fachada de cristal. Abrió la puerta del taller por primera vez. El lugar estaba vacío, lleno de polvo y luz. Ricardo entró despacio. Apoyó la mano sobre una mesa de madera recién instalada y susurró. Empezamos de nuevo, papá. No hubo respuesta, claro. Solo el sonido de la ciudad despertando. Pero por primera vez en muchos años, Ricardo no necesitó que nadie lo validara, ni que nadie le pidiera perdón, ni que nadie reconociera públicamente todo lo que había dado. Porque ya no era el hombre que esperaba sentado a que otros decidieran su valor. Era el hombre que había sido expulsado sin nada. Y aún así había salido con lo único que Elena nunca pudo quitarle. La capacidad de levantarse sin convertirse en alguien como ella.